Kepa Muchastegui presenta Kepa les cuenta Mis personajes y yo. Uno, que viva el puente. 1964. Todavía no he cumplido mis 23 años, pero ya casi. Estudio en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes aquí en Bogotá. Arquitectura, sí, porque entre las pocas carreras para hombres, ¿no es cierto?, que se pueden escoger por estos días, que son ingeniería, derecho, medicina y arquitectura, esta última es la que más se parece a lo que me gustaría hacer, a lo que me gustaría ser. Aunque la verdad sea dicha, todavía no sé muy bien qué quiero ser. En el liceo francés donde cursé el bachillerato, las matemáticas y las llamadas ciencias exactas no fueron muy fuertes. No era malo, no. Nunca me rajé ni en aritmética, ni en álgebra, ni en geometría, ni en física, ni en química, pero digamos que esas materias no eran las que más me agradaban. Ingenierías descartadas. De abogado ni hablar. No me veía teniendo que vestirme de traje y corbata todos los días. No me veía estudiando el derecho romano al derecho y al revés, y además en latín. No, aquello tampoco era para mí. Medicina, no me había disgustado la anatomía, me había parecido interesante, pero de ahí a tener que meterle las manos a un corazón todavía latiente había un trecho. El dolor me causaba pánico y no me gustaban para nada las inyecciones que había tenido que padecer a lo largo de mi corta existencia, como para querer infringirle ese mismo dolor a cualquiera de mis semejantes. Medicina, no, descartada también. Quedaba entonces pues la arquitectura, por allá a comienzos de la década de los 60, en tiempos cuando prácticamente no existían las carreras intermedias que ahora pululan, como comunicación o psicología o sociología o literatura o historia, sobre todo no para un hijo varón como yo, que se veía obligado a escoger entre las 4 alternativas ya mencionadas. Además, esa inclinación por la arquitectura aparentemente venía en mis genes, no porque ningún ancestro lo hubiera sido, arquitecto digo, sino porque desde muy pequeño a mí me gustaba sentarme al lado de mi papá a verlo garabatear en papel cuadriculado los rudimentarios bocetos que dibujaba de una eventual casa con la que él soñaba en un lote en la falda de una montaña de una inclinación imposible, allá en el pueblo en el País Vasco español llamado Motrico, donde él había nacido y donde solía pasar prácticamente todas las vacaciones de verano. Fueron aquellos bocetos, repito, rudimentarios a más no poder, los que me llevaron a anunciarles a mis padres un buen día y para plena satisfacción de ellos que lo que yo quería estudiar era arquitectura. Pero a lo que iba. Sí, voy subiendo por la empinada cuesta de la universidad, un camino de piedra bordeado de frondosos árboles hacia los talleres de la facultad. Llevo un rollo de papel mantequilla con mi más reciente proyecto que debo presentar esa misma mañana ante el profesorado en pleno y que he terminado a duras penas esa misma madrugada, cuando me detengo unos instantes tratando de recuperar la respiración. Esas cuestas son verdaderamente empinadas. Y veo, clavado con tachuelas a la corteza de uno de los frondosos árboles, un letrero que dice: se buscan actores para la creación del primer grupo de teatro de la universidad. Acuda a la cueva a partir de las 6 p.m. Sí, la cueva era un salón bastante grande que ocupaba todo el sótano del edificio más antiguo de la universidad. Un edificio que debía datar de tiempos de la colonia o poco más tarde, cuando fungía como convento de monjas, hospicio de ancianos y asilo de locos. Tras haber expuesto mi proyecto ante los profesores de taller, todos ellos arquitectos bastante importantes, quienes lo recibieron
con beneplácito, pero sin demasiado entusiasmo. Las largas noches de arduo trabajo, pasadas en vela a punta de café mezclado con Coca-Cola a modo de estimulante para evitar que Morfeo me cogiera desprevenido y me transportara en sus brazos al reino de los sueños. ¡Ay, benditos sueños! Me habían proporcionado el resultado esperado, un aprobado, sin puntos de exclamación. Tras todo eso, digo, en la cueva me presenté a las 6 en punto. Allí estaban el maestro Negret, a quien todavía no conocía, y el profesor Alan Robb, venido de los Estados Unidos como parte de la llamada Comisión para Intercambio Educativo promovida por el presidente John Fitzgerald Kennedy a crear el primer grupo de teatro de la universidad. Me entregaron el texto de una obra titulada Que viva el puente, escrita por Paul Foster, uno de los muchos dramaturgos que Ellen Stewart, conocida como la Mama en el Off-Broadway de Nueva York, había acogido en su seno y que era, además, amigo íntimo del maestro Negret cuando éste residió en la Gran Manzana. Me explicaron que era básicamente un monólogo de un hombre de 60 años llamado Pepe. Yo tenía apenas 22, que se había comprometido el viejo a llevar a la construcción de un puente a una mujer llamada Ruby en el interior de una carreta repleta de harapos y chécheres que empujaba inmisericordiamente. Que dicho monólogo de aproximadamente hora y cuarto era interrumpido apenas 3 veces y muy brevemente por la irrupción de una banda de delincuentes juveniles que lo asediaban y agredían hasta que en la última de sus apariciones terminaban por matarlo. Solo entonces aparecía del interior de la carreta repleta de harapos Ruby, la mujer que el viejo se había comprometido en llevar al puente y que durante todo ese tiempo no había emitido una sola palabra y se había limitado a comunicarse con él a través de pequeñas pancartas que izaba por encima de los harapos a lo alto de un mástil de palo de escoba. Pancartas que decían cosas como «cállese la jeta y empuje». Me pidieron que leyera y leí. La verdad sea dicha, sin entender muy bien lo que leía, pero leí. Y me dejaron leer y leer y leer, yo tratando de interpretar a un hombre 40 años más viejo que yo, actuando sin tener la más mínima idea de qué era eso de actuar. Y sí, repito, sin entender muy bien lo que estaba leyendo. Finalmente, al cabo de 20 o 30 minutos de lectura, tiempo que me pareció eterno, después de haber cuchicheado entre ellos en varias oportunidades, me interrumpieron y me dijeron: «Usted es». Perplejo, pregunté como un bobo: «¿Yo soy qué?». «Usted es el viejo», me contestaron. «¿Sí?», volví a preguntar sin creérmelo. «Sí», me contestaron al unísono. Fue solo entonces cuando me empezaron a temblar las piernas. La obra gustó. No sé en realidad si el espectáculo fue bueno, regular o francamente malo, pero gustó. Marta Traba, que por aquel entonces era nuestra profesora de Historia del Arte en la Facultad de Arquitectura, escribió y publicó en el diario de mayor circulación del país una crítica extremadamente positiva en la que vanagloriaba especialmente la actuación de aquel joven estudiante de arquitectura con un nombre tan extravagante como Kepa Amuchastegui. La presentamos en un salón de uno de los edificios en construcción de la universidad y después fuimos invitados al Festival Internacional de Teatro Universitario de Erlangen, una ciudad en Baviera al sur de Alemania. Viajamos con tulas repletas de harapos que estábamos seguros no íbamos a poder conseguir en Alemania, a Miami,
en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, un DC-3 bastante maltrecho y destartalado que tuvo que hacer una escala en Barranquilla porque uno de sus motores parecía no estar funcionando del todo bien. Tras 2 o 3 horas de espera, ya no recuerdo, nos hicieron abordar de nuevo y emprendimos con el corazón apretado la muy ruidosa travesía del Mar Caribe. Creo que lo logramos a duras penas. Después, en uno de esos autobuses Greyhound que por aquel entonces recorrían las carreteras norteamericanas a Nueva York, nos alojaron en la misma Mama, un edificio de 4 plantas con 2 pequeñas salas de teatro en el segundo y tercer pisos y el apartamento de Ellen Stewart en el cuarto. En el primero, el hall de entrada, la taquilla y una pequeña cafetería. De allí, de Nueva York a Frankfurt y de Frankfurt a Erlangen. Estoy hablando de 1964. El Festival de Teatro Universitario era un verdadero hervidero de tendencias políticas encontradas. Las derechas y las izquierdas se enfrentaban en luchas encarnizadas que iban mucho más allá de simples funciones teatrales. Cualquier obra que se presentara era sometida a un severo escrutinio político y a un inclemente saboteo con abucheos ensordecedores por parte de la facción adversa, lanzamiento de monedas, huevos y tomates al escenario en contra de representaciones que raras veces lograban culminar. Ahora bien, nuestra obra, Que viva el puente, era una obra totalmente apolítica, más existencialista que otra cosa. Una obra que encajaba perfectamente dentro del llamado teatro del absurdo, es decir, prácticamente incomprensible. Nada que ver con tendencias políticas, ya fueran de derecha o de izquierda. Antes de iniciar nuestra función, después de haber sido testigos de lo que había sucedido en funciones anteriores, temblábamos de pavor previendo lo que nos esperaba. Claro, por una vez en sus vidas, tanto derechas como izquierdas se iban a unir en contra nuestra, iban a abuchearnos al unísono, nos iban a lanzar monedas, huevos y tomates podridos y nos iban a sacar a patadas del teatro. Además, la decíamos claro en español y nadie iba a entender absolutamente nada durante la 1 hora y cuarto que duraba. Pero no. El público, los universitarios, la padecieron en un silencio sepulcral y al final nos recompensaron con los aplausos más gratificantes que haya escuchado jamás. Al día siguiente apareció en el periódico de la ciudad un artículo en el que comparaban mi personaje con el de Madre Coraje, escrita por Bertolt Brecht, en la que es una mujer la que empuja una carreta. Todo un honor para nuestro montaje. Durante los días que permanecimos en Erlangen, hasta conseguí novia. Una de esas novias de festival, una de esas novias de verano. Se llamaba Erika, rubia, de ojos azules, muy alemana ella. Estudiaba teatro y me preguntaba incesantemente acerca de mi personaje, que cómo lo había logrado, que cómo lo había investigado. Y al quedar yo sin respuesta por no haber hecho nada especial para lograrlo, procedía yo a besarla, que era en realidad lo que más hacíamos por esos días para envidia casi mortal de mis compañeros. Tras una despedida en la estación del tren de más besos por demás arrebatados, creo que Erika lloró, yo no. Nos llevaron a todos a conocer Berlín. Berlín, sí, la ciudad todavía dividida en dos por aquel muro infranqueable de la vergüenza. Pasamos al lado este controlado por los rusos y visitamos el teatro del Berliner Ensemble, el mismísimo santuario donde Bertolt Brecht se había inventado la teoría del distanciamiento tan revolucionaria por aquellos tiempos.
Regresamos a Nueva York, donde nos tenían preparada una sorpresa, una función en el Sheridan Square Playhouse del Off-Broadway neoyorquino. Todo un éxito otra vez ante una audiencia conformada mayoritariamente por latinos que aplaudieron a rabiar, creo yo, sin haber entendido absolutamente nada. Éxito en Bogotá, éxito en Alemania, éxito en Nueva York. El veneno había quedado inoculado en mí. El veneno, digo, del teatro. Para siempre. Ese fue mi primer personaje como actor de teatro. Tuve suerte. Sí, la inmensa suerte de ser descarado en mi actuación, más por ignorancia que por cualquier otra cosa. Me atreví a ser un hombre 40 años mayor que yo. Todavía hoy sigo empujando esa carreta en la que llevo a Ruby, una mujer que ni me habla, que me deja allí muerto, tirado en el piso sin mayores contemplaciones, que la llevo, sí, allá al puente sobre el río, derechito, derechito como una flecha. Con él descubrí sin querer queriendo que podía, que sabía actuar. Un milagro. Sí, un milagro porque con la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos largos 60 años, eso no sucede muy a menudo. Somos pocos los que hemos nacido con ese don especial, con ese ángel de poder, de saber actuar sin saber ni cómo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llega este relato de mi primer encuentro con el teatro, con la actuación, con mi público tan querido que me ha acompañado durante todo este tiempo. Hasta una nueva entrega de Mis personajes y yo, aquí en estos Kepa les cuenta. Abrazos y muchas gracias por escucharme. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete por favor a mi nuevo canal de YouTube. El viejo me lo cerraron intempestivamente. Este es https://youtube.com/@quepamo. Allí encontrarás mis nuevos videos y poco a poco los que fui publicando a lo largo de casi 3 años de intenso trabajo y que desafortunadamente también se han perdido. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Y por favor, no te saltes los anuncios. Y pues si quieres ayudarme más y mejor, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepaamuchastegui. Así, en una sola palabra también, suscríbete. Y si quieres y puedes, colabórame con tu aporte mensual. Es una manera más eficaz de patrocinarme que esperar a que YouTube me permita monetizar mis videos por sumas verdaderamente irrisorias. Muchísimas gracias.